Neurona 6.6. La neurona que te falta. Algo sobre nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Hola, ¿qué tal? Llegamos al cuarto episodio, 20 de agosto del 2021. Estamos esperando un huracán que va a entrar al Golfo de México, ya está entrando. No nos va a pegar aquí donde estamos, pero sí más a mi tierra natal, la heroica Veracruz. El señor huracán con sus aspas de nube va a llegar a limpiar, a barrer, a pasar la aspiradora, a poner el ventilador masivo, a regar todo bien, ¿no? A llevarse todo lo que no sirve. Hoy vamos a hablar de mi familia, de mi gran familia. Yo tengo una maravillosa y esplendorosa familia con la que estoy y estaré siempre muy agradecido. Esta familia, pues bueno, son los primates, dado que nosotros somos primates y en este episodio vamos a ver las características de los primates y todo el desarrollo de los homínidos. Va a ser el episodio más cientificista, técnico, biologicista, así que pónganse cómodos, llévensela con calma. Vamos a tratar de hacerlo campechano. También, ojo, advertencia, este episodio se pone fuerte. En el otro se empezó a poner apenas el semáforo en amarillo parpadeante, ahorita ya está rojo. Ahí está, la gallina ya lo está diciendo también. Porque hablar de esta familia que somos, que además es tan real, porque es una familia que no es parte del imaginario. Y apenas se nos empieza a descubrir todo este mundo y lo tenemos que compartir porque estos científicos se han quemado las pestañas estudiando, encontrando huesos minuciosos, pedazos de una muela, pedazos de una falange. Se queman la vida estudiando para develar este maravilloso conocimiento que a veces no les da tiempo de difundirlo tanto. Entonces estamos haciendo esta labor de divulgación científica. Entonces los que crean que somos hechos a obra semejanza de Dios o que somos experimento de los extraterrestres, si no quiere ver amenazadas sus creencias, cámbiele, pónganse a ver una serie. O si quiere más bien entrarle al debate, pues ahora sí que escúchenos con la advertencia y la invitación a ir más allá de nosotros mismos, escuchar otras cosas que no cuadran con lo que nos han enseñado. Entonces, bueno, somos primates. Nos guste o no nos guste, somos primates. El legado, ¿qué le tenemos que agradecer tanto a los primates? La visión binocular. Pónganse a ver todos los animales. A ver, yo que ahorita estoy en esta relación amorosa idílica con las gallinas, muy pasional, tenemos todo tipo de arranques. Imaginen cómo ven las gallinas. Un ojo está de un lado y otro ojo está del otro lado. Nadie tiene visión binocular. Eso es una maravilla porque nos permite entender el mundo desde su profundidad. Y todo esto tiene un impacto fundamental en nuestra percepción del mundo. Y ese es ya un legado de los primates. Tenemos un ancestro común, pero que está en este periodo Cretácico, que es la época, al final del Cretácico es la época donde existen los grandes dinosaurios, y sobrevive por ahí algo que es más parecido a un tlacuache, pero ya con un pulgar oponible. Había ya pequeños mamíferos en la época de los dinosaurios, pero los grandes dinosaurios no, como bien sabemos, no pudieron sobrevivir. Es la época en que se hacen también los hidrocarburos, que son el móvil de este tiempo, ¿no? Vean qué increíble cómo, a pesar de que, bueno, es un periodo que terminó hace 66 millones de años y duró 79 millones de años, ¿no? Donde los dinosaurios de todos tamaños, sabores, colores, formas exorbitantes hicieron lo que quisieron en este planeta y nos dejaron los hidrocarburos que hoy
están también incidiendo en un cambio climático, ¿eh? Y vean cómo la muerte de los dinosaurios fue parte de un cambio climático, todo conectado a pesar de los millones y millones y millones de años. Y esa conexión, pues bueno, son nuestros primates. ¿Qué es nuestro legado? ¿Qué es nuestro legado? ¿Qué tenemos en común los primates? ¿Quiénes somos los primates? Bueno, el legado primate es, como vemos, la visión binocular, hombros móviles. El brazo en nuestra especie se mueve en todas direcciones. Lo veíamos en el primer episodio con los lanzadores de béisbol. Eso es un legado de nosotros. Pulgares oponibles. 5 dedos con almohadillas táctiles muy sensibles. Precisión para manipular objetos. Recuerden que esto de manipular, que en algún momento se pretendió que era la característica representativa de la inteligencia humana, usar herramientas, ya conforme se ha estudiado más el comportamiento de todos los primates vivos y con los fósiles de los primates desaparecidos, pues vemos que no, que usaban herramientas y herramientas complejas, y por eso se van develando todas estas similitudes, ¿no? Recuerden la mano, lo importante, ¿no? Lo importante de la mano para desarrollar la técnica, para poder agarrar, para transformar el mundo. Eso es un legado primate. Gracias, familia de changos, ¿no? Bueno, la uña plana del dedo gordo. Otra cosa que dirán, pues ¿para qué? Bueno, porque también se empieza a tener pies más anchos para buscar una mejor estabilidad que muchos millones de años después llevan al bipedismo, que eso también lo vamos a ver, fascinante todo eso. El torso erguido. Este torso erguido es lo que permite el bipedismo. Veamos cómo todos los primates tienen su torso erguido también, o se pueden poner en esas posiciones, ¿no? Pene colgante. Otra similitud muy evidente, muy apreciada. El pene colgante, expuesto. Ahí está. Todo eso, quien carezca de estas características, pues bueno, que no se considere parte de esta familia de primates. Pero todos somos primates. Y además está el legado mamífero, que ya en ese tema no vamos a hablar ahora, ¿no? Ahora estamos con nuestro legado de primate moderno. Hubo un tiempo, hace 50 millones de años, donde la tierra se volvió bosque, se volvió selva. Hombre, qué importante, bosques y selvas están en nuestro origen. Y nuestros ancestros más primigenios, pues bueno, vienen de una época en que los primates aún no empezaban a especializarse, eran justo especializados. Los primates en su momento fueron especializados como todas las demás criaturas de la Tierra, y en ellos empieza la desespecialización tan importante. Vean qué periodo tan largo. Esto empieza hace 50 millones de años. Tenemos que surgen ya estos primates modernos, y con ellos está este clima de la Tierra donde hay una temperatura general de 25 grados centígrados. Todo está lleno de bosques y de bosques pantanosos. Entonces es la época de los primates. Ese antepasado común que ya podemos identificar en nuestro linaje es el Altiatlasius, ¿no? En el periodo conocido como el Paleoceno tardío. Vendría a ocupar la ubicación de Marruecos, y es el antepasado común de todos los simios modernos. En este periodo, que es conocido como Eoceno, hace 54 millones de años, tenemos que surgen ya dos familias de primates. Uno son los entrepsirrinos, que de ellos son el ancestro común de los lémures y de los gálagos, y otros son los aplorrinos. Ahí tenemos nuestro antepasado común. En esta época, algo interesante de los aplorrinos es que tenían sus cuencas de los ojos muy grandes, tenían ojos grandes adaptados también a la oscuridad. Entonces tenemos un ancestro común muy arcaico, adaptado a la oscuridad. Hoy en día todos los simios son diurnos, ¿no?
Entonces esta gran familia humana que se conoce como antropoides somos los monos, los simios y los humanos. Vamos a ver sus diferencias. A grandes rasgos podemos ver, por ejemplo, los monos, pues bueno, son los que tienen cola. Los simios vendrían a ser los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, ¿no? Pero entre ellos también hay sus ramas y diferenciaciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, los chimpancés, que son simios, tienen más parentesco genético con nosotros que con los orangutanes, y mucho. Entonces, bueno, tenemos que hace 40 millones de años están algo que se ha llamado como los eosimios, ¿no? Que ya tienen caninos grandes, largos, curvos, una pared ósea al fondo de la cuenca ocular, o sea, ya se empieza a cambiar la estructura del cerebro para toda esta transformación que va a dar en nuestro cráneo, vean, hace 40 millones de años. En el continente americano, antes llamado Nuevo Mundo, tenemos que los monos están, bueno, se separaron desde hace mucho tiempo, es una familia totalmente distinta, y hay en América del Sur, si se dan cuenta, en las selvas de América del Sur hay muchísimas especies más de monos que en América Central, ¿no? Y esto es porque también América del Sur estuvo aislada. El clima global se enfría hace 65 millones de años, se enfría y aparecen ahí los platirrinos. Su aparición hasta hoy es un misterio, ¿no? Porque no se conoce ningún otro ancestro común. El más antiguo es de hace 25 millones de años, se encontró en Bolivia. Y ahí tenemos que en esa época, en esos tiempos, hay el caipora, que es un mono araña del doble de peso del actual, ¿no? Tenemos al Protopithecus de 25 kilos, también monos más grandes, ¿no? Entonces los platirrinos son un grupo propio de América, mientras que en el resto del mundo están los catarrinos, ¿no? Vamos a ver más adelante la diferencia. Los catarrinos es nuestro grupo, del que somos parte de los simios y los humanos, y que tenemos un ancestro común de hace más o menos 45 millones de años, ¿no? Bueno, los platirrinos, que son los monos de América, tienen un tabique nasal ancho, orificios a los lados, 3 premolares en cada mitad del maxilar. Los más grandes tienen cola prensil. Recordemos que también en las selvas de este continente no solo los monos tienen cola prensil, sino marsupiales como el tlacuache tienen cola prensil, el oso hormiguero tiene cola prensil, la martucha tiene cola prensil, dado que en estas selvas hay muchos bejucos, muchas lianas y casi que toda la actividad es en el dosel de los árboles. Entonces los más grandes tienen cola prensil y hay 3 familias, de la cual los atélidos es la familia de la cual descienden los monos araña actual, ¿no? Que es un grupo que está extendido es una especie, extendida desde América Central hasta Sudamérica, ¿no? Y están estas otras especies de monos que son los que tienen caras rosadas, o los monos titi, ¿no? Que son los pitécidos y los cébidos, ¿no? Y los catarrinos, que es el grupo del que nosotros somos parte, del que descendemos, tienen un tabique estrecho, los orificios ya están orientados hacia el frente. Corrobórenlo con sus narices, por favor. Hacia el frente y hacia abajo también. Los pulgares son más divergentes y oponibles ya en los catarrinos, o sea, ya se empieza la importancia de la mano, recuerden, ¿no? Y hay 2 premolares en cada mitad del maxilar. Bueno, los primeros simios surgen en el actual Europa y Euroasia, en el periodo conocido como Neogeo, hace 23 millones de años. Que el clima se empieza a volver más frío y seco. Recuerden que antes tenemos esta explosión de selva en todos lados, hasta en Europa había selva. Y empieza a cambiar el clima, y empiezan a surgir más bien desiertos, herbazales,
sobre lo que antes eran las selvas, y ahí empieza esta evolución de la que hemos sido parte y por la que surgen los simios, que en los simios pues ya se concreta de manera fehaciente esta desespecialización que empieza con ellos y que con nosotros pues ahora sí que se especializa más en desespecializarse. Hay un montón de cambios en el clima que están haciendo que las especies se transformen. En este periodo del que les estoy hablando, de hace 23 millones de años, India se mueve al norte, creando el mar de Tetis, ¿no? Y levantando los Himalayas, ¿no? Entonces las especies se separan por el aislamiento y la necesidad de selva, van quedando en manchones. Surgen los Himalayas y se crea esta pared que se vuelve, pues bueno, de imposible acceso prácticamente para continuar la comunicación. Entonces vean, como ya hemos visto, que estos aislamientos geográficos es lo que propicia las mutaciones y el surgimiento de nuevas especies. Entonces, así como se empieza a expandir la sabana, pues se va expandiendo el viperismo en nosotros. Bueno, no expandiendo, va evolucionando el viperismo más bien. Ese primer simio que ya empieza a ser más bípedo se llama procónsul y que tenía un rango de peso muy variado porque iba de los 20 a los 90 kilos, o sea, ya había mucha diversidad genética en él para tener esa información donde organismos de una misma especie pudieran desarrollar su anatomía con un peso tan diferente, ¿no? Y ya empieza a ver desde esa época, pues bueno, simios del tamaño de los chimpancés actuales y simios muy pequeños. Vean, les estamos hablando de que hay una gran variedad. Tenemos una especie que se llamaba Micropithecus, que pesaba 4.3 kilogramos. Ya en periodos más recientes, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, que el orangután no es pariente cercano de los chimpancés como si lo somos nosotros. Ellos tienen un ancestro común hace 12.5 millones de años que se llama Sivapithecus, ¿no? Es un orangután primitivo que surge en los Himalayas justo, con unos molares muy robustos, adaptado para comer semillas, frutos. Ese es el antepasado de los orangutanes. Con los gorilas sí tenemos un antepasado común, que es el Dryopithecus, que está entre los 9 y 12 millones de años. Tiene una dentadura menos especializada que en el resto de los simios, ¿no? Ya tiene vértebras lumbares cortas y pocas, ya adaptándose justo para todo el bipedismo. Tiene un pecho amplio, un hombro móvil, puede extender su brazo sobre la cabeza, ¿no? Que eso es un gesto muy característico también de si vemos los simios hoy día, ¿no? Los orangutanes, por otro lado, esos son mucho más arborícolas, son de un ecosistema más a lo mejor más reducido, que es la pluvisilva, ¿no? Son estos bosques muy lluviosos, ¿no? Que hoy están en Borneo, en Sumatra. Son solitarios, ¿no? Tienen una crianza muy prolongada, por eso también están en un severo riesgo de extinción. Los gorilas, pues bueno, ya son terrestres, habitan en bosques diversos, ¿no? Pueden diversificar más sus ecosistemas, tienen grupos que pueden ser muy grandes, ¿no? Entre 10 y 40 individuos, ¿no? El chimpancé, pues bueno, es todoterreno, ¿no? Cazan en comunidades, ¿no? Que pueden ser más grandes todavía, de 120 individuos. Vean, eso nos va asemejando más. Grupos más grandes, mayor complejidad en la y mayor organización social, porque eso es la eficacia de tener poblaciones grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, las hembras son las que abandonan el grupo y se unen a otro grupo. De esa manera es como van regulando el intercambio genético, ¿no? Los bonobos, que es un chimpancé un poco muy parecido al chimpancé más chico, tiene
curioso comportamiento que es muy lujurioso, podríamos decirlo así, ¿no? Practican la estimulación genital con los diferentes grupos con los que se encuentran. Ahora sí que ahí surgía todos contra todos, y de esa manera es otra eficacia que han encontrado para convivir en armonía y para no estar peleando. Digamos que eran los hippies, ¿no? Los bonobos son los hippies. El grupo que nos une con los monos es el de antrópidos. Y los homínidos están conformados por los humanos y los simios. Nuestro antepasado común se piensa que es de hace 8 millones de años aproximadamente. Vemos que este proceso empezó hace 40 millones de años. ¿Qué es lo que ha venido pasando en todo este proceso? Pues toda una serie de mutaciones genéticas a partir de una acumulación de cambios por las presiones selectivas de un medio que se transforma de manera acelerada, ¿no? Y hasta hoy conocemos 6 géneros: los Sahelanthropus, los Orrorin, Ardipithecus, Kenyanthropus, Australopithecus y los Homo. Y vamos a ir viendo las diferentes especies que se conocen hasta hoy de esto. Esto es lo más asombroso, porque es una información muy nueva y pues es maravilloso pensar encontrarnos con esta familia que no sabíamos que teníamos. Entonces, bueno, los Sahelanthropus. Tenemos que el Sahelanthropus tadensis, que habitó además 1 millón de años, ¿no? Hace 7 millones de años hasta hace 6 millones de años. Su lugar es incierto en el árbol genealógico, no se ha encontrado hasta ahora. Imaginen lo fortuito que es encontrar información de hace tantísimo tiempo. Realmente se cuenta con muy poco, y con muy poco ya se sabe mucho, ¿no? Entonces, el Sahelanthropus, bueno, no se sabe su lugar muy bien en el árbol genealógico, pero cohabitó con un ancestro común de simios y humanos, además, hallado en el chat. Recuerden que no solo se convivían con otras especies de homínidos, sino también con otras especies de simios, ¿no? Eso lo hacía también muy interesante, ¿no? Y se compartían ciertos rasgos también con estos simios, y con simios que empiezan desde el periodo anterior, como veíamos, se comparten rasgos craneales que tenemos hasta hoy, hasta los humanos modernos, yo diría. Y solo conocemos, pues bueno, fragmentos de cráneos, ¿no? Del Sahelanthropus solo se conocen fragmentos de cráneos de 9 individuos. Y con eso pues ya se sabe bastante. Las características comunes con los homínidos posteriores son los caninos pequeños, las puntas desgastadas en los caninos, un esmalte grueso, que esa es una característica que vamos a ver en todos los homínidos, producto del cambio y la diversificación de la alimentación. Tienen el rostro plano ya, el arco supraorbital grueso y continuo, ¿no? Esta sensación como si fuera uniceja y tuviera así un borde arriba de la órbita ocular, ¿no? Las órbitas separadas también, ¿no? Ya están separadas por la nariz, ¿no? La cabeza está más centrada sobre la columna y ya se está erecta, ¿no? Es este rasgo fundamental. Tenemos también, bueno, después surge, aunque no esté emparentado con el Sahelanthropus, surge el Orrorintugenensis. Hace 6.2 y 5,6 millones de años habitó. Ese es el aspirante al título del primer homínido bípedo, ya con un sistema pro del bipedismo. Y tiene un modo de vida mixto, es arborícola y al mismo tiempo es terrestre. Tiene los caninos en punta, vean. Y el Sahelanthropus ya no tenía los caninos en punta. Tiene los molares de corona baja y grandes incisivos. Esto nos habla de una dieta mixta de frutas y semillas, ¿no? O sea que ya también pues bajaba a recolectar algunas semillas, algunos granos, ¿no? Ya hay esta actividad que va llevando al bipedismo más especializado. La siguiente especie
que va surgiendo en el tiempo es el Ardipithecus cadava, que habita hace 5.8 millones de años a 5.2 millones de años en el actual Etiopía. El Horrorín habitaba en la actual Kenia, ¿no? Los Ardipithecus, bueno, se piensa que posiblemente estaban emparentados con los Australopithecus. Y bueno, el Ardipithecus convivió con los elefantes de 4 colmillos, con el caballo de 3 dedos, con especies ya fascinantes, ¿no? Imaginen qué exótico hoy día esos elefantes de 4 colmillos. Y estaba en la transición también de bosque, pero con herbazal, con pantanos, con pequeños lagos. Ya empezaba a haber esa diversidad de ecosistemas donde lo que convenía era el camino de la desespecialización. Hay varias especies conocidas hasta hoy de Ardipithecus. También está el Ardipithecus ramidus, más próximo en el tiempo. La temporalidad que se conoce es de 4.5 a 4.3 millones de años, en la actual Etiopía también. Y en los Ardipithecus se mantienen rasgos más claros de los otros simios y rasgos humanos, ¿no? Por ejemplo, mantiene los brazos largos, pero ya está adaptado a la bipedación. Conserva el dedo gordo oponible para agarrarse de los pies, pero a su vez su pie es muy robusto, ¿no? Y el talón también es muy, muy robusto, lo que ya le permite la bipedación. Pero sigue teniendo, imaginen, el pulgar del dedo gordo del pie oponible para agarrarse las ramas. Caminaba por las ramas, caminaba por los árboles, bajaba también a explorar la sabana y a complementar su dieta. Sus manos ya no están adaptadas para caminar con los nudillos, como vemos hoy día, la típica imagen de los gorilas, ¿no? Y están adaptados, pues bueno, básicamente para trepar todavía. Es decir, no necesitan las manos para desplazarse sobre terreno. Ya son bípedos, pero tienen una capacidad muy limitada para correr. Entonces tampoco son muy vulnerables por eso tuvieron que evolucionar. Hay depredadores en la sabana, no convenía ser lentos para correr, ¿no? Y finalmente, ¡pum!, desaparecen. Y los homínidos posteriores que van surgiendo van teniendo esos rasgos que complementan esa carencia genética para seguir subsistiendo. Digamos que aunque no se conozca el parentesco dentro de un mismo linaje, sí hay rasgos evolutivos que parecería que se comparten por esas condiciones semejantes del medio y lo que tienen que generar los homínidos para irse adaptando. ¿Qué más sabemos de los Ardipithecus que nos pueda ser interesante? No se balancean, ¿no?, con los brazos en los árboles, por ejemplo. Por eso es esto de que más bien como que medio caminan, ¿no? Tampoco trepan de forma vertical. Entonces, digamos que ellos andan en los árboles. Quien ha visto a los niños de cualquier lugar rural donde los chamacos se suban a los árboles, de esa manera similar es como se desplazaba en los árboles el Ardipithecus. Digamos que andaba en los árboles más como andaríamos nosotros hoy en los árboles que como andan otros simios en los árboles. Vean la cercanía en algo que podemos decir, no, ese es un chango, ¿qué va a tener que ver conmigo? Vean la cercanía de una especie tan lejana en el tiempo. Otra cosa interesante, hay poca diferencia en el tamaño corporal entre los machos y las hembras. Esto nos habla de que no hay tareas diferenciadas y que tampoco hay competencia entre los machos por las hembras. Que esto es algo que se termina ya a partir de Australopithecus, ya empieza a haber mayor dimorfismo sexual y los hombres los varones, los machos empiezan a ser más con una corpulencia más marcada. Bueno, ahí en el tiempo seguiría el Australopithecus anamensis, que ahí es la famosa Lucy, que todo mundo ha escuchado seguramente de Lucy, que fue pues el primer resto de Australopithecus que se encontró, y ya de ahí se han encontrado un festín de restos afortunadamente de Australopithecus. Y es el grupo más amplio en especies también, los Australopithecus, y también estuvieron por periodos muy largos. Vamos a ir viendo la temporalidad de las especies.
Hay especies que estuvieron periodos muy cortos. Nuestra especie, hasta hace poco se pensaba que era 200.000 años. Ahora las últimas investigaciones ya nos alargaron, al parecer que los humanos modernos más arcaicos son de 400.000 años, pero aún así es nada, ¿no? Si comparamos que muchos de estos homínidos estuvieron más de 1 millón de años sin transformaciones en su evolución, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los Australopithecus. Estos habitaron de hace 4.2 a 3.9 millones de años en el territorio del actual Kenia y Etiopía, que es donde encontramos la mayoría de restos, ¿no? ¿Qué características vemos de los Australopithecus? Que son muy diferentes a nosotros, tienen un canal auditivo estrecho, una mandíbula estrecha y proyectada hacia adelante. Este dato es muy curioso. Incisivos y caninos sobresalen. Tiene un mentón hundido y los molares reducidos. Ya tiene un esmalte grueso porque tiene que comer muchas frutas, muchas semillas, muchas hojas. Tienen que masticar mucho para obtener la energía que necesitan. Otra especie es el Australopithecus varelgasali, que habitó en el Chad en la temporada de 3.6 a 3 millones de años. Y el rasgo particular que podemos ver en esta especie es que tiene premolares con 3 raíces y tiene un esmalte fino. No tiene un esmalte grueso. Eso es muy interesante y son ejemplares que también pues bueno, se están estudiando, ¿no? Y entre los Australopithecus se conoce una especie, digamos, entre el desarrollo temporal de los Australopithecus. Muchas de estas especies convivimos, lo vamos a ver más adelante, compartieron la misma temporalidad. Y bueno, los Kenyanthropus playjobs habitan del 3.5 a 3.3 millones de años hace en el actual Kenia. Tienen un rostro más plano, un paladar ancho, la apertura nasal y el canal auditivo son estrechos como los Australopithecus, pero ellos tienen un esmalte grueso, ¿no? Que nos habla también de otro tipo de alimentación. De ahí tenemos al Australopithecus afarensis, de hace 3.7 a 3 millones de años. Habitó en un territorio más amplio de la actual Tanzania, Etiopía y Kenia. Es arborícola y es terrestre. Tiene un rostro proyectado, o sea, todavía tienen esta apariencia más del típico simio, ¿no? Tienen la frente baja y estrecha y un mentón recesivo, un mentón hacia atrás. Los caninos superiores están separados de los incisivos por un espacio donde encaja el canino inferior al cerrar la boca, ¿no? Eso le da un toque muy intimidatorio, sin duda, al Australopithecus afarensis, ¿no? Pareciera que está como las mandíbulas del cocodrilo, ¿no? Cuando cierran y embonan ahí los dientes. Ese puede ser uno de sus rasgos característicos. Sus brazos siguen siendo largos en los Australopithecus, ¿no? Y un tórax que es no muy cónico, pero ya empieza a ponerse un poco cónico. Tiene una caja craneal pequeña y un rostro y unas mandíbulas grandes. Todavía el cerebro no desarrolla mucho. Tiene una altura de unos 50 los machos y de 1 metro más o menos las hembras. Los machos pesan como 40 y tantos kilos y las hembras casi 30 kilos. Ya de ahí tenemos también al Australopithecus africanus, que habitó hace 3.3 millones de años a hace 2.1 millones de años en Sudáfrica. Los machos no eran tan grandes como los afarensis. Se conoce un registro de 1 metro 35 centímetros y las hembras 1 metro 10 más o menos. Y bueno, tienen brazos largos todavía, los dedos de los pies largos, ¿no? Pero ya tienen un arco flexible. Tienen el maxilar superior ancho y la bóveda craneal ya en forma de cúpula, ¿no? Ya se van cosiendo otros elementos. Ya de ahí tenemos al Australopithecus gari, que habitó de 2.5 a 2.3 millones de años en el actual Etiopía.
Tiene ya las piernas más largas, ya se va asemejando más a los humanos modernos, pero conserva los brazos largos y la cresta sagital. La cresta sagital es, digamos, como un hueso que pareciera una raya punk, ¿no? Pero es justamente donde están anclados estos músculos para una masticación más potente, ¿no? O sea, ya tiene potentes músculos masticatorios porque tiene que procesar también muchas semillas y tiene que mascar mucho y cosas muy fuertes y todavía, pues obviamente todavía no se está manipulando el fuego para cocer los alimentos, entonces hay fuertes músculos masticatorios. El maxilar superior está proyectado y los molares posteriores son extremadamente grandes, justo para la masticación, lo que estamos viendo. Y ahí tenemos al Paranthropus aethiopicus, que habitaba en Etiopía y en Kenia, de 2.7 a 2.3 millones de años, ¿no? Este también tiene su cresta sagital, ¿no? Tiene caninos pequeños, molares grandes, molares de desgastes, ¿no? Que son planos, con una fuerte masticación, líneas dentales ya más largas y paralelas, un rostro más grande de un perfil cóncavo, ¿no? Vean cómo se va dibujando nuestra especie en cada una. De ahí tenemos al Paranthropus robustus, que habitó de los 2 millones al 1.2 millones de años en Sudáfrica, en el actual Sudáfrica. Los machos son mucho más robustos que las hembras. Hay este claro dimorfismo sexual, tienen un rostro ancho, cóncavo, con pómulos amplios y igual una poderosa cresta sagital. Sigue siendo la fuerza de la masticación. Bueno, el Australopithecus sediba, con una temporalidad de 1.95 a 1.78 millones de años, en el actual Sudáfrica, tiene los mismos rasgos que los Australopithecus, pero ya comparte otros con nuestro género. Tiene un rostro más estrecho, la mandíbula inferior pronunciada, premolares y molares pequeños, a diferencia de los otros que ya tienen molares grandes, ¿no? Eso, vean, es muy importante. ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué sucedió en Australopithecus sediba para que sus molares se redujeran? Pues qué cambio tuvo en la alimentación. Y además hay un vínculo, pues bueno, todo esto hace ya un vínculo mucho más evidente con el grupo de los humanos, estas pequeñas características. Tenemos también a los Paranthropus bossei. Este fue muy exitoso, pues habitó más de 1 millón de años. Tiene igual enormes mandíbulas, digamos, de los Paranthropus es el que más tiempo duró. Tiene enormes mandíbulas, molares poderosos, tiene músculos y huesos hechos para masticar de manera mucho más potente que los demás. A lo mejor esa eficacia le permitió estar tanto tiempo o estar más tiempo que los demás. Los machos también son mucho más grandes que las hembras, ¿no? Ya hay, entonces podemos hablar que ya hay división un poco de roles, ¿no? Es decir que pues ya ellos están buscando, los machos están buscando proveer los alimentos, mientras que están algunas. Esto, ojo, no es encasillar los géneros, pero son condiciones biológicas donde mayor especialización implica mayor desespecialización, implica mayor crianza, implica mayores cuidados y va implicando la división de los trabajos en los géneros, justo por la dependencia de la crianza, ¿no? Por ser tan vulnerable, ¿no? Y por lo mismo la importancia del grupo. Entonces, bueno, al Paranthropus bossei le dicen también el cascanueces, ¿no? Justo por estas mandíbulas enormes, es el apodo que le han dado los investigadores, ¿no? Tiene los huesos cigomáticos y las crestas sagitales muy pronunciadas para la masticación y dientes frontales pequeños, pero grandes molares, ¿no? Vemos como en cada especie hay como diferentes, se comparten a lo mejor diferentes rasgos y se diferencian diferentes rasgos con los humanos modernos.
Ya después tenemos al Homo habilis. Qué grande la familia, ¿verdad? Ya han de estar ahorita como en la reunión familiar y siguen saliendo los tíos desconocidos. Pues así estamos. Hay que hacer el aguante. La familia puede ser pesada, pero es importante conocerla. Entonces, bueno, Homo habilis habita, ese fue, ya, nos vamos acercando más. Homo habilis, a lo mejor ese ya lo han escuchado. A lo mejor ese en la escuela ahí de repasón se los dijeron. Este ya un homo más hábil, obviamente, y que su habilidad le permite también tener la mayor extensión. Estaban desde Kenia, Etiopía hasta Sudáfrica, prácticamente estuvieron en toda África, con una temporalidad de 2.4 a 1.6 millones de años, y es el primer miembro ya oficialmente hoy reconocido, el primer miembro de nuestro género, ¿no? Ya estamos dejando los Paranthropus y vienen los Homo. ¿Qué nos hace ser Homo? Pues bueno, la habilidad. Por eso Homo habilis, ¿no? Ya hay una tecnología lítica temprana, ¿no? Ya hay un encéfalo grande, ya hay molares y premolares menores, ¿no? Ya hay menos masticación. Ya hay un consumo de alimentos de mejor calidad, por eso hay menos masticación. Ya no tenemos que estar ahí como vacas rumiando granos para... No, ya hay consumo de carne. Ya hay una manipulación del fuego. Entonces todo eso empieza a detonarse los cambios, las transformaciones, ¿no? Que están en nuestro género, ¿no? Los caninos, pues bueno, son relativamente grandes, ¿no? Un paladar óseo corto, la base de la mandíbula inferior es redonda, el cuerpo es menor que los Australopithecus, pero el cerebro es mayor. O sea, los Australopithecus, pues bueno, son más fuertes, esos están más pequeñitos. Tienen los brazos todavía más largos y fuertes que los humanos modernos. Digamos que los monos hábiles, la especialización que tenían dentro de su desespecialización es que eran muy fuertes de los brazos. Eso era la habilidad de manipular las herramientas, que no eran herramientas como las de ahora, pues todas eran piedras que se empezaban a confeccionar todavía, un poco burdo, pero ya con una tecnología, ¿no? Una tecnología donde un núcleo de piedra se percute y van saliendo lascas. Ahí ya hay una asociación muy importante entre esa conciencia lítica y el cerebro, ¿no? Porque ya es un proceso mucho más complejo para manipular las cosas, para poder hacernos de esas garras que no tenemos, que tienen que ser, pues bueno, las piedras afiladas. Aquí se empieza a pasar de carroñero a cazador. Eso ya es un hecho también, que todos nuestros ancestros homínidos bueno, hasta simios ya vemos, ¿no? Se carroñea. Pero con Homo habilis se empieza ya a cazar las estrategias en grupo, ¿no? Acuérdense que, pues bueno, ya Homo habilis, además de poder manipular, ya tiene una estructura ósea, ya tiene una anatomía que le permiten ser corredores de fondo, ¿no? Sofocar a sus presas, ¿no? Y empezar a desarrollar cada vez mejores proyectiles, ¿no? Para cazarlos, ¿no? Mejores herramientas, ¿no? Después tenemos al Homo georgicus, ese de lo que se conoce, habitó hace 1.8 millones de años, una temporalidad muy corta. Y el Homo georgicus, pues bueno, es así porque se encontró en la actual Georgia. Es la primera población humana que deja África, ¿no? Que ya tenemos, o al menos con todo el registro que se conoce hasta ahora, ¿no? ¿Qué tenemos? La rótula no es tan simétrica, la rodilla no es tan simétrica como la de los humanos modernos, pero ya empieza a estar más especializada por todo este caminar. La mandíbula está proyectada delante del rostro, o sea, todavía hay elementos que podrían ser un poco más simiescos,
pero la parte posterior del cráneo ya es muy redonda. Si buscan los cráneos de Australopithecus y eso, parece que está como jalada la parte de atrás, ¿no? Le dicen el moño occipital, me parece que le dicen. El mentón es reducido, ¿no? Entonces ya hay estos elementos mucho más cercanos a los humanos modernos. Después tenemos al Homo ergaster. Habitó de 1.9 a 1.5 millones de años. Todavía en África, en Kenia, Tanzania, Etiopía, Sudáfrica, también una distribución muy extendida en toda África. Y su constitución física, digamos que ya es como la de los humanos modernos. Ya es el Homo ergaster, es el Homo trabajador. La mandíbula retrocede mucho más, no tiene mentón, los premolares y molares todavía más pequeños, la nariz es más elevada que plana, tiene unos brazos ya más cortos. Una diferencia en los omóplatos sugiere un periodo más prolongado de gateo, ¿no? Al parecer ya hay más tiempo de crianza, hay un tiempo más prolongado en la crianza, al parecer, ¿no? O en el desarrollo. Y la pelvis ya está estrecha para la bipedación. Acuérdense que el lío en nuestra especie es que para una bipedación más eficiente hemos ido reduciendo la pelvis, pero hemos ido también ensanchando el cerebro. Entonces por eso se vuelve sumamente dificultoso nacer en nuestra especie y por eso nacemos con mollera, por eso nacemos con esta fisura natural en la bóveda craneana para poder salir. Por eso nacemos tan incompletos, ni siquiera ha cuajado la mollerita, como dicen aquí en México. Bueno, en el ergaster ya también encontramos formas mucho más innovadoras de trabajar la piedra. Ya tenemos las hachas bifaces, ya tenemos piedras afiladas de los dos lados. Antes era nada más la tecnología percutiva de núcleo, percutor y lascas, ¿no? Ahora ya tenemos, y ya eso habla de una coordinación del gesto, la técnica, la materia, ya mucho más compleja, ¿no? Aquí se activa el área del cerebro. Esta parte es importantísima. Se activa el área del lenguaje del cerebro. Esto es muy importante porque si nosotros, esto lo descubrieron haciendo pruebas obviamente, actuales, ¿no? Donde se ponía a realizar a personas la misma labor de tallar la piedra y ver qué áreas de su cerebro se activan. Y curiosamente, se activan las áreas del lenguaje. Entonces, el momento en el que se potencializa el lenguaje es en el momento en que se potencializa la técnica, porque es necesario nombrar. Nosotros tenemos que nombrar el mundo para explicarle al otro. Mira, tienes que percutirlo así, ¿no? Para enseñarlo. Vean qué interesante y cómo todo se va dando en un ir y venir de estímulos y reacciones, finalmente, para sobrevivir como hemos llegado hasta hoy, ¿no? El ser humano no vive, nuestra especie no vive, nuestra especie sobrevive. Por eso somos también tan melancólicos, y bueno, aquí en México nos encanta el azote cantinero, ¿cómo no? Porque nuestra especie, pues somos carentes y nosotros sobrevivimos, no vivimos. La historia de nuestra especie es una historia por sobrevivir. Y así seguimos. ¿Cómo vivimos? Sobreviviendo, ¿no? Como dice una rola por ahí. Entonces, bueno, un dato interesante es que, ya del Homo ergaster, es que donde descarnaban, por ejemplo, donde se encarnaba, una de las actividades que se realizaba con esta técnica, pues es descarnar, ¿no? Quitar las pieles, quitar la carne, aprovechar los cadáveres, romper los huesos para sacar el tuétano. Bueno, eso desde Australopithecus, ¿no? Eso es como el inicio también de la técnica, poder acceder a lo que nos dejaban los carroñeros, que era el tuétano. Entonces tuvimos que agarrar una piedra para llegar al tuétano. Entonces convivió con el Paranthropus en
los mismos lugares donde se han encontrado muestras que se dedicaban a descarnar, también hay rastros de Paranthropus, no de Paranthropus que se hayan comido, porque también hay muchos sitios donde se han encontrado ya con los homínidos también que nos empezamos a comer entre nosotros, como hacemos hasta hoy día, ¿no? O ahora de manera simbólica, antes nos comíamos también literalmente, y hay muestra de eso también en restos óseos humanos, ¿no? Bueno, después ya tenemos al famoso y conocido Homo erectus, que es el que en algún momento se conoció como cuando yo estudiaba en la escuela, hace muchísimo tiempo ya, bueno, tampoco tanto, cuando iba en la primaria, que se nos enseñaban estas cosas, o en la secundaria, no recuerdo, se hablaba del hombre de Pekín, ¿no? Se pensaba que era una especie específica de Pekín, ya luego se encontraron más, se amplió, es el Homo erectus, que habitó con nosotros, ya tenemos una especie que habitó con nosotros, pero de 1.8 millones de años hasta hace 30.000 años. Vean qué periodo tan prolongado habitó esta especie. Ya era muy eficaz el Homo erectus. Y es una especie de Asia, de China y de Java. Recuerden que los homínidos hasta ahora siguen surgiendo y se van. Digo, ya surgió el Homo, ya tenemos al Homo georgicus, pero todos los homínidos van buscando las partes calientes, ¿no? Entonces, por eso se van al sureste asiático y por eso la especie, bueno, ya lo vamos a ver ahorita con Homo neandertal. Entonces, bueno, el Homo erectus ya es más alto, ya está dotado de la bipedación moderna, tiene una bóveda craneal grande, pero larga y baja y con cresta sagital. Entonces, esto es muy loco porque de repente como que nos fuimos para atrás. Otra vez cresta sagital como los Australopithecus, pero al mismo tiempo una excelente bipedación. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Pues que Homo erectus también en su afán de caminar tenía que tener todos los elementos, porque a lo mejor podía pasar periodos prolongados solo masticando y royendo, ¿no? Y también hay que recordar que aquí la mordida ayudaba también para la confección, para descarnar, para arrancar los pedazos de carne, ¿no? Para cortar las pieles. Entonces también se tiene que tener una mordida fuerte. Entonces, ¿cómo tiene un abanico muy amplio dentro de su desespecialización? Mantiene la especialización de la cresta sagital, pero ya la bipedación moderna, la bóveda craneal grande, ¿no? Pero sigue teniendo esos huesos cigomáticos para la masticación, anchos, molares mayores que los humanos modernos, ¿no? Y algo muy interesante en Homo erectus, no hay muestras de la invención del bifaz. Parece que ellos dejaron África sin aprender a hacer el hacha bifaz. Otra es que no hayan utilizado esa tecnología porque hayan encontrado otros materiales que su confección, por la fauna que había también, que su confección era más fácil, maderas, huesos, y que no sobreviven en el tiempo como las piedras. Entonces, realmente es un milagro saber lo que sabemos, porque pues, ¿qué sobreviven? Las piedras, los huesos, los molares, las mandíbulas, los cráneos, las partes más duras, ¿no? Son las que sobreviven. Nos seguimos acercando en el tiempo. Lo bueno es que ustedes le pueden poner pausa, pueden hacer su break. Este es un episodio largo. Queremos dejar todos los homínidos pegaditos del familiar Homo antecessor, 1.2 millones de años a 500.000 años. Ya tiene una cara más moderna. Se han encontrado en Atapuerca, España, ¿no? Ahí ya se habla de un posible canibalismo más evidente, ¿no? Por los restos óseos donde se aplicó donde se aplicó desollamiento, pero tienen el brazo más largo que los humanos modernos. O sea, el Homo antecessor ya cada vez se van pareciendo más, pero hay algo que todavía los hace estar no tan desespecializados como nosotros.
Después tenemos al Homo heidelbergensis, que habita en África y habita en Europa, y es el ancestro común de los humanos y los neandertal. Estuvo de los 600.000 a los 200.000 años. Un periodo breve, 300.000 años nada más. ¿Y qué tiene? Pero es como una especie como de transición, vean qué locochón. Tiene cráneo grande y largo, mandíbula muy robusta, pero el mentón recesivo, molares pequeños, comparte rasgos anatómicos con los neandertal y con los humanos modernos. Tiene marcas de inserciones musculares poderosas, y se ve que en los huesos tienen marcas de inserciones musculares, ¿no? que nos hace pensar que eran robustos, altos, muy fuertes, ¿no? Y se tienen que empezar a enfrentar ya a las temperaturas frías de Europa, ¿no? Pues estamos viendo que ya habita en África, es el primero que empieza a entrar de manera más presencial en los climas fríos, ¿no? Después Neandertal se vuelve un especialista en el frío, ¿no? Por eso es el ancestro común, mientras que nosotros nos quedamos en las partes tibias, ¿no? Neandertal estuvo en la parte fría. Entonces, ese legado de Neandertal lo tiene del Homo heidelbergensis, ¿no? Tiene una nariz ancha y pronunciada, que es algo que también tiene el Neandertal, que sirve para para calentar el viento frío que se respira. Después en el tiempo en la línea temporal tenemos al Homo florensis, ya súper cerquita, de los 95.000 a los 12.000 años, en Indonesia. Como era una isla, esto es un fenómeno que pasa con las especies, que se reducen también por estar en islas, ¿no? Sucede en muchas especies. Es un cerebro pequeño, porque es pequeño, pero con la anatomía del homínido. Este fenómeno se le conoce como enanismo insular. Eran chiquitos, pesaban 25 kilos, medían 1,10 m, pero eran robustos y con músculos muy fuertes. A pesar de su corta talla, eran muy fuertes. No está claro sus ancestros. No está claro todavía. Tenemos ya también al superconocido Homo neanderthalensis, que estuvo de los 350.000 años a los 28.000 años más o menos. Otro de los que convivió y que hoy sabemos ya que se mezcló y tenemos un legado genético, y ya de Homo neandertal se sabe muchísimo más. Tiene una clavícula más larga que nosotros, tiene un tórax grande y de base acampanada. Anatómicamente tenemos muchas diferencias todavía. El antebrazo es corto, los dedos son cortos y los omóplatos son muy anchos. O sea, estos también eran muy fuertes, pero así rollizos, ¿no? Compactos. Los maxilares son más grandes, pero carecen de mentón. O sea, vemos ahí. Tienen un cráneo mayor que los humanos modernos, ojo, ¿eh? Por eso les digo que no siempre es mayor cráneo, mayor inteligencia. Tampoco puede seguir creciendo más el cráneo porque ya no cabe para salir por la pelvis, ¿no? Por eso hoy día se hacen las cesáreas. Bueno, aunque no se deban de hacer, ese es otro tema. Tiene, la nariz ancha para para calentar el frío. Tiene la pelvis más amplia que nosotros, obviamente por lo mismo que es más anchito. Tiene el pie ancho y esta anatomía que tiene, así toda corpulenta y baja, es para reducir la pérdida de calor. Es justamente para conservar el calor. Tiene un comportamiento ya moderno, ya hay planificación, ya hay una red social compleja, ya hay innovación tecnológica, ya hay flexibilidad a los cambios, hay simbolismo, hay rituales, ya hay pintura, ya hay ornamentos, ¿no? Y ocuparon Europa en un periodo que estaba dominado por ciclos glaciares y ellos tuvieron que ser muy ingeniosos para sobrevivir. Y en ese sentido tuvieron éxito porque sobrevivieron. Tenían un clima estacional, cazaban renos en invierno y ciervos en verano, tenían ya una dieta muy marcada en la carne, pero muy diversificada dentro de la carne, porque podían comer mejillones y estar periodos prolongados comiendo mejillones, y mamíferos marinos también. De hecho, la última horda de Neandertal que se conoce hasta ahora, que habitó, pues ya se dedicaban únicamente a recolectar
mejillones prácticamente. Y algo muy interesante de estos superpoderosos chonchitos y fuertes neandertals, que tenían muchas lesiones, sus huesos tienen muchísimas lesiones, en promedio tenían la misma cantidad y el mismo tipo de lesiones que un jinete de rodeo de Estados Unidos, que montan a las bestias así, ¿no? Que se rompen muñecas y huesos a cada rato, pues así se la llevaba Neandertal, a chingadazos. ¿Por qué? Pues porque estaba en primera línea con las bestias, ¿no? Entonces, tiene un gran número de lesiones. Vean qué interesante esto. Y su capacidad de sobreponerse y de regenerarse, y por eso estructuras óseas fuertes y corpulentos y chonchitos, ¿no? Sin embargo, en los últimos Neandertal, digamos los que recolectaban mejillones, ya habitaban hace 24.000 años, ya empieza a haber una mayor capacidad craneal y los huesos más delgados. Dentro de las mismas especies hay diferencias entre ellas según la temporalidad. Y hay algunas que incluso no se sabe muy bien o tardan mucho en ver dentro de qué clasificación está por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué otras características interesantes de Neandertal? Piel clara. Hasta antes todos los homínidos han sido de piel oscura porque están expuestos al sol, ¿no? Aquí ya hay una piel clara. El gen del pelirrojo pues viene de ahí también, ¿no? Y esto es para sintetizar la vitamina D en estas zonas donde hay muy baja insolación. El nivel del mar también bajó debido a las condiciones glaciares. Les tocó pues una zona donde hoy día hay mar, ¿no? Gibraltar estaba rodeado por una llanura costera con dunas, marinas, lagunas, con muchas opciones de alimento de vida animal. Entonces tenían una dieta muy variada, pero más que nada de vida animal. Y esto nos lo dice su tipo de dentición. Tienen una mandíbula adelantada, dientes frontales grandes, ¿no? Para sujetar la carne, para sujetar el cuero, los tendones mientras los cortaban, ¿no? Con otra herramienta. Y este es el último homínido que vamos a ver para llegar a Homo sapiens, que a ese le vamos a dedicar otro episodio. Y eso ha sido todo de nuestra gran familia conocida hasta hoy día. Que hay más, realmente es un milagro saber todo lo que sabemos sobre los homínidos. Las investigaciones muchas veces se hacen en condiciones duras, difíciles, en desiertos, en lugares inhóspitos, apoyados con el trabajo local de la gente para hacer las prácticas de campo. Y que si nos interesaran nuestros orígenes sabríamos mucho más porque también pues se ha investigado poco. Así como se invierte para hacer armas, así como se invierte para ir fuera de nuestro planeta, así si se invirtiera para conocer nuestros orígenes, tendríamos la historia súper bien contada, conoceríamos nuevas especies, se sabría muy bien todo el árbol genealógico, pero la realidad es que poco nos interesa saber sobre nosotros. Entonces, pues bueno, esto ha sido algo sobre nosotros, episodio largo como nuestra historia. Nos vemos el próximo viernes. Neurona 6.6. La neurona que te hace falta.